¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo todo ese mundo interior, el de nuestras emociones, acaba moldeando nuestra capacidad para aprender? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esa conexión fascinante que existe entre las emociones, el cerebro y el aprendizaje. Para este análisis, vamos a empezar por lo básico, definir qué es una emoción. Luego, veremos qué papel juega en el aprendizaje, qué ocurre cuando todo se desborda, y por último, por qué la inteligencia emocional y la autoestima son, en realidad, las piezas clave para el éxito académico. Así que vamos al lío. Empecemos por la pregunta del millón, que parece sencilla pero tiene mucha miga. ¿Qué es, de verdad, una emoción? Pues mira, en esencia, las emociones son respuestas del cuerpo. Piénsenlo, cuando nos damos un susto, el corazón se acelera, ¿verdad? O cuando sentimos vergüenza, nos ponemos rojos. Son cambios totalmente físicos, pura fisiología, que nos preparan para reaccionar a lo que sea que esté pasando. Y aquí, una distinción súper importante. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. A ver, la emoción es la reacción inicial, el chispazo. Es intensa y dura muy poco. El sentimiento, en cambio, es la interpretación que nuestra mente hace de esa emoción. Es menos intenso, pero se queda con nosotros mucho más tiempo. Me gusta mucho esa idea de que la emoción es el estallido y el sentimiento es el eco que queda. Lo clava. Vale, pues vamos a profundizar un poco más en esto, porque claro, no todas las emociones son iguales. Hay distintas categorías que nos ayudan a poner un poco de orden y a entender mejor qué es lo que estamos sintiendo. El modelo de Leslie Greenberg, por ejemplo, es genial para esto. Habla de emociones primarias saludables, que son esa reacción instintiva, como el miedo ante un peligro real. Luego están las no saludables, que es esa misma reacción pero como descontrolada en el tiempo, como un llanto que no para nunca. Las secundarias son las que usamos para tapar otra cosa, como cuando nos enfadamos para no mostrar que tenemos miedo. Y por último, las instrumentales, que son las que se usan para conseguir algo, vamos, como las lágrimas de un niño para que le compren un juguete. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. ¿Cómo se une todo esto con el aprendizaje? Pues la respuesta, como casi siempre, está en nuestro cerebro, en su propia estructura. Es que las emociones no son algo abstracto, no son sentimientos que flotan por ahí. No, son una parte fundamental del motor que usa el cerebro para aprender. Activan nuestras neuronas, hacen que las conexiones entre ellas sean más fuertes. Esto quiere decir ni más ni menos que lo que sentimos afecta directamente a cómo y cuánto aprendemos. Y en este escenario tenemos dos protagonistas principales, el hipocampo, que es como el archivador de nuestros recuerdos, y la amígdala, que es el centro de control de las emociones. Imaginen que la amígdala es la que le pone color a los recuerdos que guarda el hipocampo. Por eso un recuerdo que lleva asociada una emoción fuerte es casi imposible de olvidar. Pero claro, ¿qué pasa cuando este sistema, que parece tan perfecto, se desajusta? ¿Qué ocurre cuando las emociones, en lugar de ayudarnos, nos desbordan? Pues que hablamos de una alteración emocional. Es un desequilibrio que nos afecta de verdad, en todo, en cómo nos comportamos, en cómo nos relacionamos con los demás y hasta en cómo vemos el mundo. Y este desajuste puede venir de muchos sitios. A veces es algo biológico, por genética o por un daño en el cerebro. Otras veces es psicológico, por algún trauma. O puede ser sociocultural, por culpa de relaciones tóxicas. La verdad es que casi nunca es por una sola causa. Suele ser una mezcla de todo. Y las señales de que algo no va bien son muy claras. A nivel de conducta, pues podemos ver desde aislamiento hasta comportamientos muy conflictivos. En lo cognitivo, aparece la falta de concentración, la apatía. Y en lo físico, síntomas como taquicardias, sudoración, son como alarmas que nos dicen que el sistema emocional está sometido a demasiada presión. Entonces, si el desequilibrio es el problema, ¿cuál podría ser la solución? Pues aquí es donde entra en escena un concepto que la verdad ha cambiado la forma en que entendemos todo esto, la inteligencia emocional. Fue Daniel Goleman quien popularizó este término y lo definió como esa habilidad para, por un lado, reconocer lo que sentimos nosotros y lo que sienten los demás, y por otro, usar esa información para guiar lo que pensamos y lo que hacemos. Ojo, no se trata de no sentir, sino de saber qué hacer con lo que sentimos. Goleman lo divide en 5 áreas. La primera, la autoconciencia, saber qué sientes y por qué. Después, la autorregulación, ser capaz de manejar esos impulsos. La motivación, qué es lo que nos empuja a seguir adelante. La empatía, que es fundamental para conectar con los demás. Y finalmente, las habilidades sociales, que nos permiten tener relaciones sanas. Y esto, en la escuela, tiene un impacto brutal. Los datos lo demuestran. Los alumnos y alumnas con una alta inteligencia emocional tienen mejor autoestima, rinden más. En cambio, a quienes les falta, pues a menudo tienen problemas de concentración, de rendimiento, en sus relaciones. La diferencia es que es abismal, de verdad. Y esto nos lleva
casi sin darnos cuenta, a la última pieza de este puzzle, la autoestima. Un pilar que se apoya en la inteligencia emocional y que resulta ser absolutamente decisivo para el éxito en los estudios. La autoestima es, dicho de forma sencilla, el valor que una persona se da a sí misma. Pero cuidado, que no es algo fijo, va cambiando y le afecta a todo nuestro entorno, la familia, los amigos, el colegio. Es un reflejo de cómo nos vemos y de cómo creemos que nos ven los demás. Una autoestima baja puede venir del estrés, de sentir que fracasamos una y otra vez, y sus consecuencias son muy dañinas. Puede llevar al aislamiento, a la apatía, a la falta de ganas de hacer nada e incluso a ser más vulnerable a caer en malos hábitos. Y una vez más, vemos su impacto directo en el aprendizaje. Un estudiante con la autoestima alta es más activo, está más motivado, se enfrenta a los problemas con otra actitud. Por el contrario, un estudiante con la autoestima baja suele tener poca motivación, participa menos y, lógicamente, su rendimiento académico se resiente. Así que todo esto nos deja con una reflexión final. Hemos visto que la conexión es innegable. Las emociones, la inteligencia emocional, la autoestima, no son algo secundario, son el motor del aprendizaje. Y la pregunta que se queda flotando en el aire es, si todo esto es tan crucial, ¿cómo podemos hacer para que la educación emocional deje de ser una anécdota y se convierta en una parte central del sistema educativo? Ahí lo dejo.